Buen día, muy amable como Muy siempre. buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, el último 29 de abril, doctor Cuba, se presentó un proyecto de ley que incorpora a la Superintendencia Nacional de Salud su salud como organismo regulador, ¿no? Que coincide con la propuesta de la entidad. ¿Cómo interpretar esto? Que se ha incorporado justamente a la Superintendencia de Salud como organismo regulador. Creo que en primer lugar hay que entender que es un organismo regulador del Estado ¿Ya? y los organismos reguladores del Estado cumplen la función de regular un mercado privado para promover la inversión privada. Y en este caso tenemos varios casos de organismo regulador, es decir, cuando el sector privado es prioritario, es predominante, entonces es obvio que ahí se necesita un organismo regulador de tal manera que el Estado no interfiera en el mercado y permita que el organismo regulador de modo autónomo pueda regular este mercado para favorecer la competencia, ¿no? Sin embargo, en el sector salud eso no ocurre. Más del 90% de las atenciones médicas en el país son públicas. Solamente el seguro integral de salud tiene casi más del 70% de la población. El salud tiene más de 23%. Las sanidades militares, la sanidad policial tienen otro porcentaje, de tal manera que casi el 90% de la atención que se da en el país es pública. Entonces, ¿cómo calzaría un organismo regulador diseñado para regular la competencia del sector privado para que pueda eh, regular al sector público? En este caso ya el rol del sector, es decir, del Ministerio de Salud, o el rol del Ministerio de Defensa, o el rol del Ministerio de Trabajo, en el caso de salud, estaría de más, no tendría sentido. ¿Sí? Habría una superposición de funciones regulatorias entre ambas instituciones. Por otro lado, también señala que esto se crea con la finalidad de darle mayor autonomía y que debe estar adscrito a la PCM. Aquí también hay otro inconveniente, porque señalan que son dos representantes de la PCM, uno que lo preside, un representante de los gobiernos regionales, uno del Ministerio de Salud, uno de la SBS, y ahí si tú no sumas los cinco, vas a tener que 3 votos dependen de la PCM, porque son dos que tiene la PCM directamente y uno del gobierno regional que recibe transferencia de la PCM, por lo tanto 3 votos. Con 3 votos el Ejecutivo tiene mayoría absoluta en el directorio, y por lo tanto el Superintendente Nacional de su Salud sería un subordinado del Ejecutivo. O sea, ¿dónde estaría la autonomía? Entonces, aquí hay otro problema, ¿no? Serio, debido a que si hay una sanción como un cierre de un hospital público, ¿quién pagaría la multa? El Tesoro Público, el presupuesto público. Entonces pagas la multa para pagar a su salud, pero el MEF tiene que reintegrarte el dinero para no dejar sin atención médica a los usuarios. Eso tendría alguna explicación para el sector privado, pero no tiene una explicación para el sector público, porque la herramienta del organismo regulador no está hecha por el sector público. Para eso son organismos supervisores y fiscalizadores, como es el caso de la actual función que tiene la Superintendencia de Salud. En otras palabras, toda esta ley es un espejismo, es una ilusión. Es pensar que si yo lo pongo como organismo regulador le voy a dar más poder. Si depende de la PCM le voy a dar más poder. Cuando eso es una ilusión, eso no es en realidad así. Lo que ocurre es que hoy día mismo, siendo un organismo supervisor, colisiona con competencias con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, que le corresponde hacer el control de asistencia y el control de permanencia de sus trabajadores, su salud dice que eso le compete a ellos y ha puesto inclusive un software para hacer el control de permanencia y asistencia en los establecimientos de salud públicos. Entonces, ahí hay una superfusión de funciones porque el Ministerio de Salud es el ente que tiene que controlar a su propio personal, que tiene sus establecimientos. Cada establecimiento de salud tiene su organismo de control. O sea, Entonces, esto es, este proyecto de ley sí, dígame, colisiona este proyecto de ley. colisiona perfectamente con el tema del MINSA como órgano rector, colisiona con la organización del Estado, colisiona con la misión que tienen los organismos reguladores y por lo tanto es una ilusión, como lo planteo yo, es una idea de que si esto haces vas a mejorar la salud, al contrario. Y le voy a poner un caso concreto.
siempre hay la ilusión de fortalecer su salud, porque la gente cree que la única forma de control es que un ente externo controle. En el año 2021, cuando entró el señor Velasco de presidente como superintendente nacional de su salud, tenía 46 millones de presupuesto. El año 2026, que dejó el cargo, tenía más de 70 millones de presupuesto. Ninguna institución pública ha subido de 46 a 70 millones de incremento presupuestal para cumplir funciones. Es decir, se da más plata para que cumplan funciones de supervisión y control. Y la verdad de las cosas es que el control, como se ha podido ver, son redundantes. Hay controles que debe hacer el MINSA, que los hace su salud, o hay controles que debería hacer incidencia, sobre todo donde hay mercados, en el caso del sector privado. Hay muchas denuncias de los seguros privados contra los seguros privados de parte de la población que no se tramitan a tiempo. No hay un adecuado manejo por riesgo de los sistemas de control. Entonces yo creo que aquí, lejos de pensar en crear un organismo regulador, hay que plantear un rediseño institucional de su salud, de tal manera que se mejore sus funciones y se ahorre dinero, se desburocratice. ¿Qué se hizo con tremendo incremento presupuestal? Más burocracia. Pero no, eso no ha significado mejora en la atención de la población. En consecuencia, creo que hay buena intención, de alguna manera, de hacer un proyecto de ley para fortalecer su salud, creándole un organismo regulador, pero el instrumento no es adecuado para poder cumplir con la misión que debe tener un organismo de esta naturaleza. ¿Qué se debería hacer en este caso, doctor? El tema concreto es fortalecer su salud, sí, pero desburocratizando. Hay que hacer un órgano más pequeño, menos burocracia y afinado por sistema, primero, evitando duplicidad de funciones. Hay cosas que hace su salud, pero hay cosas que hace el MINSA que no debería ser su salud. Hay cosas que hace la Defensoría del Pueblo que no debería ser su salud. Hay cosas que hace la Contraloría General de la República que no debería ser su salud. Su salud debe enfocarse en lo que dice su ley, que es enfocarse en el ejercicio de los derechos de la atención médica de los pacientes. Ahora, cuando uno habla de derechos, claro, los derechos es un concepto tan amplio que puede entrar derechos humanos, que puede entrar derechos comerciales, puede entrar derechos como usuario, etcétera, que hace que al final la palabra derechos la hayan estirado enormemente para poder entrarse en una serie de campos que en realidad no les corresponde. Hay campos que le corresponden a Indecopi, hay casos que le corresponden a la Defensoría del Pueblo, hay casos que le corresponden a la Contraloría y hay casos que le responde al MINSA. Todo eso tiene un aspecto central, lo que tiene que hacer su salud. El segundo aspecto es que tienen que hacer control por riesgos, es decir, tienen que evaluar dónde están los riesgos para hacer las respectivas supervisiones en modo coordinado y adecuado para evitar precisamente el dispendio de dinero. Y esto permite finalmente mejorar la misión que tiene directa, que es vigilar, fiscalizar, controlar el ejercicio de los derechos a la atención médica de los usuarios. Sin embargo, se ha difundido tanto que no se realiza adecuadamente. Quieren la idea primigenia que tuvo el expresidente de su salud, que hoy día es ministro de salud, era hacer pues un control de tal manera, un regulador que le permita controlar el precio de los planes de seguros, que le permita controlar los precios de los medicamentos, las tarifas en las clínicas, o sea, un control de precios sobre la atención médica en el país, que contradice los fundamentos de la Constitución política, ¿no? Que aquí hay libertad para el tema del manejo de los precios, y eso ha demostrado que eso funciona. Lo que hay que hacer es que más bien ese mercado tenga la regulación que tiene. Indecopi ya cumple una función importante, la SBS cumple otra función importante, y su salud debería cumplir en el caso del cumplimiento de sus derechos de los usuarios cuando van a los servicios de salud. Los temas deberían mejorarse, digamos, en precisiones, ver las líneas limítrofes que tiene su salud con los otros organismos que he relatado y de esa manera asegurar mejor su misión
ahorrar dinero, no ser un ente tan burocrático, ser un ente ágil y que realmente ayude a los ciudadanos. Ahora, doctor, ¿cómo es que focalizamos mejor las labores, las funciones y cómo evitamos esta subproposición que naturalmente se traduce en un mayor presupuesto? Lo que hay que hacer ahí es mejorar la norma. Creo que hay que mejorar el decreto legislativo 1158 de su salud y hay que mejorar esto, precisar sus competencias con exactitud, dialogando con los otros entes, dialogando con los otros entes. Es decir, no es posible que... Y aquí el tema de fondo, vamos a poner el tema de fondo, la historia clínica electrónica o la historia clínica. El paciente dice, su salud dice, yo tengo que tener acceso a la historia clínica. Pero un momentito, le dice la ley de protección de datos. Tú no puedes tener historia clínica. No es tu derecho, es un derecho del paciente. Ah, pero si el paciente me autoriza, bueno, si el paciente te da un consentimiento informado y te explica y tú te firma, tú le puedes pedir historia. Pero ojo, también le tienes que decir qué daños tú crees que te está afectando. Y en función de eso vas a recibir. Pero la ley que ellos proponen es ya no. Su salud tenga acceso irrestricto a la historia clínica electrónica sin ningún control, sin ninguna medida de control de la historia clínica. Es decir, sin guardar lo que dice la Ley General de Salud, que los datos de la historia clínica tienen carácter reservado. Entonces, ¿cómo va a ser eso una buena ley? Es un retroceso. Al contrario, hay que dar todos los resguardos, porque precisamente su salud debería resguardar que se mantiene el carácter reservado en la información de los pacientes, porque es un derecho de los pacientes. Pero su salud hace exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que esa norma, por el simple hecho que el organismo que plantean no corresponde con la realidad del país, un organismo planteado para el sector privado y se quiere aplicar por un organismo que va a afectar al 90% de las atenciones médicas son públicas, o sea, no corresponde el instrumento y ahí era simplemente para que ese proyecto ya no se discuta más. Pero además de eso, la famosa autonomía no es tal, porque hemos explicado ya que el directorio va a seguir estando a mano del Estado y sobre todo en la PCM. Y tercero, no protege la intimidad de los pacientes, no protege la reserva de información de los actos médicos en las historias, por lo tanto, entonces, no es una norma progresiva, es una norma regresiva, una norma que requiere mejor estudio y que sí necesitamos una norma que fortalezca la función de su salud, pero hay que para eso afianzar mejor sus funciones, discriminar mejor aquellos aspectos que es inevitable que lo lleve su salud de otros que ya lo llevan otras instituciones, de tal manera que ahorremos dinero y seamos más eficaces. Permítame cambiarle de tema en estos últimos 5 minutos que nos quedan, mi estimado doctor. Ya tenemos a la vista ya una proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, hay 2 candidatos que van a disputar la presidencia de la República, y un tema que fue ausente en la primera vuelta fue el tema de salud. O sea, los candidatos no desarrollaron los temas de salud, los ejes principales, ¿no? ¿Cuáles desde su punto de vista deberían ser los ejes principales de los candidatos que se presentan hacia la presidencia de la República en esta oportunidad? Creo que la etapa actual en que hemos entrado en el proceso electoral es una etapa de reposicionamiento de los candidatos. Ya no hay 36 candidatos, ya no pelean por su nicho, sino ahora tienen que ganar nuevos nichos electorales. Y ganar nuevos nichos electorales requiere que reposicione los intereses de la población que va a representar. Y en este caso creo que fundamental va a ser el tema de la salud, porque uno de los enormes debates que ha habido en el Perú y la queja diaria en los medios de comunicación, llamadas telefónicas de los usuarios, etcétera, es que hay falencias, hay deficiencias en la atención médica del país. Y esto va a requerir que los candidatos tomen una posición menos ideológica y más práctica, porque el tema no se resuelve indicando que la propiedad de los medios de comunicación o el imperio o esas cosas. Estos son temas ya más de gestión permanente de la salud en el país. Y por eso es que esta es una etapa de reposicionamiento que espero los 2 candidatos puedan tomar posición en favor de la salud. Pero hay algo más. El problema del país
es la alta informalidad. La formalidad que tiene el país están casi si uno observa, si bien es cierto, la formalidad tiene casi un 75%, 80% de la población vive en la informalidad, pero la idea de un país formal casi tiene más o menos un 50% de la población que quiere un país formal. Pero otro 50% de la población que quiere mantener la informalidad porque es su modo de vida. Entonces ahí va a haber un choque enorme aquí en cómo hacen los dos partidos para agarrar un bolsón del otro. En este caso, el bolsón de un lado para jalar informales y el bolsón del otro lado para jalar formales. De tal manera que puedan ellos crear un mecanismo de salida para ambos grupos. Este éxito de uno de los dos partidos que están en contienda va a ganar las elecciones. Aquí están para ambos lados. Ambos tienen mucho anti. Y precisamente quien logre jalar para su lado más informales en un caso o más formales en el otro caso, va a inclinar la balanza para ver quién gana estas elecciones. Y yo espero que en el tema de la salud, que tiene una combinación, el salud tiene una combinación formal e informal enorme a través precisamente de la atención médica estatal, ¿no es cierto?, que es básica en todo el país, pero también tiene los famosos comités distritales de salud, que es la participación social y comunitaria en todo el territorio nacional, que están compuestos por poblaciones informales, nativas, marginales, o también empresarios, o también instituciones del Estado. Creo que esa conjunción puede hacer el éxito en este proceso electoral. Pero, por otro lado, si la salud vuelve a estar ausente en el debate, como estuvo en la primera vuelta, el candidato que no toque salud, con toda seguridad, tiene ya de por sí un hándicap y va ya detrás, porque sí hay un gran clamor de la población de poder de lograr sistemas que mejoren la salud de la población. Lo que la gente no espera es el debate de privatización o estatización. Lo que la gente no espera es el debate, tú eres de izquierda, tú eres de derecha. Eso no quiere la gente. La gente dice, señor, servicio y más servicio. Servicio funcione, señor. Claro. Más servicios, esto quiero. Y más y mejor servicio. Más y mejor servicio. Más cosas más prácticas, menos ideológicas y más prácticas. Y ahí va a ganar la elección. Pero el que no logre ese objetivo, el que no logre hacerse de la tajada, que todavía lamentablemente en el Perú está muy polarizada, el mundo formal y el mundo informal no se miran, en teoría, pero hoy día tienes que jalar una tajada al otro lado. Y yo quiero aquí traer una colación, dos experiencias históricas. No debería volverse a repetir la experiencia de Fredemo del año 90. El mundo formal con el mundo informal del Chinito. ¿Quién fue el Chinito en ese momento? El mundo informal. Y ganó las elecciones. Le ganó a la formalidad, a los grandes empresarios, al Fredemo, acuérdense usted, en esa elección. Eso se puede repetir hoy. Si no miramos el pasado, no estudiamos el pasado, no leemos los libros del pasado, entonces va a ser muy probable que otra vez más nos ocurra la experiencia del año 1990. Muy bien, doctor Cuba, yo le agradezco y lo voy comprometiendo para ver si en el próximo día ya hablamos un poquito más del escenario, cómo se podría presentar, en lo que usted acaba de mencionar como parte final, ¿no? El pragmatismo, cómo se aplica en estas elecciones. Le agradezco la gentileza. Muy agradecido una vez más.